Página 36. La fábula de las abejas, Bernard Mandeville, 1729. Los vicios privados hacen la prosperidad pública. 0.3.4 Mandeville fue un utilitarista. Descontando, pues, el superficial rigorismo, podremos definir la ética de Mandeville como una combinación filosófica de anarquismo en la teoría y utilitarismo en la práctica. Teóricamente, Mandeville no admite criterio definitivo para una conducta cualquiera. Buscar este pultum honestum es como perseguir una quimera, p. 221. No hay un summum bonum. Todos los principios de conducta, tales como el honor, son quimeras, p. 127. Las inevitables diferencias entre los hombres hacen imposible llegar, alguna vez, a un acuerdo concreto sobre lo que es realmente deseable. ¿Podemos decir que lo agradable o lo útil es lo que forma nuestro ideal? ¿Por qué lo que para un hombre es alimento, para otro es veneno? Desde cualquier punto de vista diferente, un hombre que aborrezca el queso debería llamarme necio porque me gusta el rancio, p. 209. Si se arguyera que aquí hay desacuerdo porque uno de los dos está equivocado en lo que realmente constituye el placer, Mandeville contestaría que la objeción es absolutamente arbitraria. Los verdaderos placeres de un hombre consisten en lo que le gusta, p. 94, no se puede ir más allá. Ni se puede, por lo tanto, entre hombres, llegar a ningún acuerdo final y definido respecto a lo que constituiría el summum bonum o a un criterio de acuerdo con el cual trazar un sistema de moralidad. En las obras de la naturaleza, el valor y la excelencia son igualmente inciertos, como el mérito relativo de los cuadros, y aún en el caso de las criaturas humanas, lo que en un país es bello, en otro no lo es. Cuán caprichoso es el florista en sus preferencias. Unas veces será el tulipán, otras la prímula y otras el clavel, las flores que atraigan su estima, y cada año otra flor, a su juicio, vence a todas las anteriores. Las múltiples maneras de disponer acertadamente un jardín son casi innumerables, y lo que en ellos llamamos hermoso varía según los gustos de las naciones y de las épocas. En los céspedes, arriates y parterres suele ser agradable una gran diversidad de formas. Pero, a los ojos, tan grato puede ser un redondel como un cuadrado. Y la preeminencia que el octágono tiene sobre el hexágono no es mayor, en números, de lo que en el azar significa el 8 sobre el 6 en cuestión de probabilidades. No es mayor la certeza en moral, pp. 218-220. Este anarquismo filosófico radical, como el rigorismo con el cual hace tan paradójica compañía, fue en gran parte una reacción frente al pensamiento racionalista de su época. Tanto en un caso como en otro, Mandeville trató de probar la imposibilidad de ciertos ideales existentes. Como había desafiado las normas rigoristas generales, demostrando que para la naturaleza humana son inasequibles, así encara la creencia corriente de que las leyes del bien y del mal tiene que ser eternas e inmutables 107, observando que, en realidad, son sólo temporales y variables. Sin embargo, el pirronismo de Mandeville no fue, ni mucho menos, tan extremado como pueda parecer al pronto. Él mismo exageró sus opiniones, llegando a decir rotundamente, al protestar contra la interpretación excesivamente literal de sus aseveraciones, p. 507, que un hombre de juicio, ciencia y experiencia, que ha sido bien educado encontrará siempre la diferencia entre lo bueno y lo malo en las cosas diametralmente opuestas y hay ciertos hechos que condenará siempre, y otros que siempre aprobará. Y no solamente hombres de grandes hazañas y que aprendieron a pensar en abstracto, sino todos los hombres de medianos talentos criados en sociedad, estarán de acuerdo con esto, en todos los países y en todas las épocas. En resumen,
Nadie podría escribir un libro ofreciendo sugestiones prácticas si está realmente de acuerdo con el extremo anarquismo esbozado en los últimos párrafos. Y no cabe duda que Mandeville, en la práctica, no parece siquiera un anarquista moderado, sino un cabal utilitarista. Pero no hay en esto la contradicción que podría aparecer a primera vista, pues el utilitarismo no es necesariamente la imposición a machamartillo de cierta forma determinada de bienestar, como fin de la conducta, sino que simplemente el ideal de satisfacer, tanto como sea posible, los diferentes deseos y necesidades del mundo. Decir que el bienestar, el placer o la felicidad deben ser la meta de toda acción no significa la limitación de este bienestar, placer o felicidad a un género particular, sino que admite tantas especies de satisfacción como personas hay. El utilitarismo no ofrece oposición fatal al pirronismo, pues en aquel, tanto como en este, un hombre puede gozar de un queso rancio sin prohibir a su vecino comer trufas. Realmente, el anarquismo en el dominio de la teoría concuerda muy bien con el utilitarismo en el mundo de la práctica y así ha sido siempre. En Mandeville el utilitarismo es muy marcado. No solamente subyace en su posición, sino que recibe explícita expresión. Todo individuo, dice Mandeville, es en sí un mundo pequeño, y todas las criaturas, hasta donde su entendimiento y habilidades se lo permiten, se esfuerza para hacer feliz a su persona, en todos ellos es labor continua y parece ser todo el esquema de la vida. Por lo tanto, se sigue que en la elección de las cosas los hombres tienen que ser determinados por la percepción que tengan de la felicidad y ninguna persona puede acometer o poner en movimiento una acción, que en ese momento presente no parezca ser lo mejor para él. P. 475. Se hace evidente que, cuando clasificamos las acciones de los hombres como buenas o malas, consideramos solamente el daño o el beneficio que recibe de ellas la sociedad, y no la persona que la realizó. P. 159. No hay ningún mandamiento en el Decálogo, que no tenga en cuenta el bien temporal de la sociedad. P. 555 comparece también P. 554. En su Modest Defense of Public Steus, Mandeville expone muy sucintamente su utilitarismo, es el absurdo más grosero y una perfecta contradicción en los términos, afirmar que un gobierno no puede cometer deliberadamente el mal para que resulte el bien pues si un acto público, tomadas en consideración sus consecuencias, produce una mayor cantidad de bien, podría y debería ser calificado de acto bueno. Ningún cuerpo de leyes puede ser beneficioso y viceversa. Ningún cuerpo de leyes puede ser pecaminoso. Si consideramos la fábula bajo esta luz, veremos que aun en pasajes que al principio parecen no atenerse al criterio utilitarista, en realidad lo aplican. Vicios privados, beneficios públicos, ¿significa esto que todo produce un beneficio, puesto que todo es vicio? En absoluto. Los vicios han de castigarse tan pronto como se conviertan en delitos, dice Mandeville, p. 9. El único vicio que debe fomentarse es el vicio útil, es decir, aquel que los no rigoristas no llegarían a llamar vicio. El vicio dañino es un crimen y debe ser fustigado. En otras palabras, la verdadera tesis del libro no es que todo mal sea un beneficio público, sino que cierta porción útil de mal, llamado vicio, es beneficio, y como anteriormente indicó, no se le considera, en realidad, como mal, aunque, sin embargo, se le llame vicio. He aquí una aplicación definitiva de la norma utilitarista. Difícilmente puede insistirse demasiado sobre esta cuestión. Muchas necedades se han dicho respecto a Mandeville, atribuyéndole la opinión de que todo es igualmente valioso y su intento de fomentar en gran escala el vicio y delitos tales como el robo y el asesinato. Y esto a pesar de haber escrito Mandeville todo un libro sobre la manera más eficaz de impedir el crimen.
Mandeville nunca sostuvo que todos los vicios fueran igualmente útiles para la sociedad. Esta falsa primera aprehensión atrajo sobre él protesta tras protesta. Lo único que sostuvo Mandeville fue que, desde su arbitrario punto de vista rigorista, todas las acciones son igualmente viciosas. Pero, prácticamente, si no siempre teóricamente, fue un utilitarista. Página 40.